Cuando pensamos en relatos paranormales, quizás nos viene a la mente las historias que cuentan los camioneros en sus viajes de madrugada, o aquellas que tienen lugar en hospitales, pero, sin duda, algunos de los relatos más interesantes vienen de guardias nocturnos o vigilantes, personas que por su trabajo velan un lugar hasta altas horas de la madrugada, y aunque su trabajo es asustar a los curiosos, son ellos en ocasiones los que se llevan un buen susto. Apaga las luces y sube el volumen porque ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Como habrás estado escuchando y viendo en el título, el día de hoy te estaré contando 3 relatos testimoniales de personas que trabajan como vigilantes nocturnos o veladores. Así que te pido que te pongas cómodo, cómoda para escuchar estas historias que tengo recopiladas para ti. No te olvides que si tú tienes tu historia y la quieres compartir, la puedes hacer llegar a través de las redes sociales que estarás viendo en pantalla. Dicho esto, vamos con el primer testimonio, que es un relato anónimo. Saludos a toda la comunidad de Espectro. Quiero contar mi relato. Cuando era más joven y estudiaba en la universidad, trabajé durante 2 semestres como guardia de seguridad en un hospital que estaba cerca del campus. Por distintas razones me tocaba cubrir principalmente el turno nocturno, así que pasaba buena parte de las noches recorriendo los pasillos del hospital mientras prácticamente todo el mundo estaba durmiendo. Recuerdo bien que mi primera noche fue diferente. El líder del equipo con el que iba a trabajar me explicó que tenía una especie de rito de iniciación para los guardias nuevos. El chistecito o prueba consistía en bajar completamente solo al depósito de cadáveres, entrar y quedarte encerrado allí durante al menos 10 minutos. Supongo que la intención era asustar un poco al nuevo, pero la verdad es que conmigo no funcionó como esperaban. Yo nunca había sido especialmente miedoso con estos temas y, para ser sincero, aquella noche hasta tenía ganas de que ocurriera algo. Quería comprobar por mí mismo si realmente podía ocurrir algo paranormal. Así que bajé, entré al depósito y cerré la puerta. Me quedé allí completamente solo, esperando a que ocurriera algo. Incluso empecé a decir lo típico de ¿hay alguien aquí? Esperé 10 minutos y no pasó absolutamente nada. Salí del lugar completamente ileso, aunque también bastante decepcionado. El turno terminó tiempo después en normalidad y me fui a mi casa. En aquella época yo vivía solo y tampoco tenía mascotas, así que llegué, me acosté y prácticamente me quedé dormido con el uniforme puesto. Para mí aquella noche había terminado allí. Sin embargo, varias horas después me desperté porque sentía un picor bastante fuerte en la espalda. Al principio pensé que simplemente era algo que me había irritado la piel, pero la molestia empezó a sentirse muy dolorosa. Me levanté, fui hasta el espejo e intenté revisar lo que tenía. Y ahí fue en donde me fui para atrás. En mi espalda había 3 marcas largas y verticales. Comenzaban aproximadamente en la base del cuello y llegaban a la mitad de la espalda. Parecían arañazos o cicatrices y me ardían horrible. Pensé que me había atorado en algún lado y que por el agotamiento no había sentido el dolor. Pero cuando revisé la ropa, esta no tenía ningún rasguño, ninguna rotura y tampoco ninguna marca que pudiera explicar lo que había ocurrido debajo en mi piel. Las heridas sanaron días después como cualquier otro rasguño. Y yo sé que fue algo que ocurrió en ese hospital. Me quedó esa sensación, porque hasta el día de hoy no logro identificar qué pudo ser. Le pregunté por aquellas fechas a uno de los compañeros si es que me había ocurrido algo, si es que yo me había golpeado o si me había caído y no lo recordaba, pero nada de eso ocurrió. No sé qué pasó y fue algo que me atemorizó. Y eran unos rasguños bastante grandes y bastante dolorosos, por eso es que lo comparto, porque incluso recuerdo ese ardor. Pero más que asustarme, me dejó una sensación de manejar con más respeto el ambiente de trabajo en el que me encontraba.
Llevo 3 años trabajando como vigilante nocturno en diferentes lugares. Estoy en una agencia. He estado en edificios de oficinas, centros comerciales que cierran por la noche, estacionamientos, de todo un poco. Casi siempre trabajo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la mayoría de estas veces estoy completamente solo. Al principio, cuando empezaron a pasarme ciertas cosas, pensé que era mi imaginación. Supuse que era por el cansancio, por estar tantas horas despierto, por la oscuridad. Eso pensaba al principio. El problema es que con el tiempo empezaron a pasar cosas que ya no podía explicar de esta misma forma. La primera vez que vi algo fue en un edificio de oficinas en el centro. Era el piso 14 y serían como las 2:47 de la mañana. Yo estaba haciendo mi ronda rutinaria, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas, cuando al final del pasillo vi a una mujer parada junto a una ventana. Estaba de espaldas, vestía un traje gris y no se movía. Me pareció raro porque el edificio ya estaba cerrado, así que pensé que quizá había quedado alguna persona trabajando hasta tarde. ¿Señora? Le pregunté. El edificio está cerrado. Ella no respondió. Me acerqué un poco más. Estaba a unos 5 metros de ella, luego a 4, después a 3, y justo cuando estaba por hablarle otra vez, hizo algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Giró la cabeza hacia mí. Su cuerpo se quedó completamente quieto, mirando hacia la ventana. Pero su cabeza giró para verme. Y fue ahí cuando me di cuenta de que ella no tenía rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Era simplemente piel lisa. En ese momento yo salí corriendo y no me importa decirlo. Corrí hasta el elevador y no volví a subir a este piso durante el resto de la noche. Pero lo que me dio más miedo vino después. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, no aparecía absolutamente nada ni nadie en el pasillo. Yo sí aparecía caminando, pero frente a mí no había ninguna mujer. Era como si estuviera hablando con la nada y de repente me soltara a correr. Después de eso empecé a notar cosas parecidas en los otros lugares en donde he trabajado, casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Por ejemplo, en un centro comercial, llegué a escuchar pasos que se alejaban cada vez que yo me acercaba. También escuché en repetidas ocasiones risas de niños en la zona de juegos, aunque el lugar llevara horas cerrado. Pero hay algo que he empezado a llamar las visitas. Prácticamente en todos los edificios que he trabajado aparecen personas que no deberían estar allí. Algunas caminan por los pasillos, otras se quedan paradas en las esquinas y me observan. Yo diría que me he ido acostumbrando poco a poco. Y ya cuando intento acercarme, iluminar directamente a sus rostros, desaparecen. Y hay algo que todas estas visitas que comento tienen en común. Y es que aparecen cuando yo estoy solo. Simplemente me observan. Esa es la parte que me incomoda cuando trabajo. Porque no siento que estén allí por casualidad. En ocasiones hasta me pongo a pensar varias cosas, si es que son advertencias, si es que me quieren decir algo. No lo sé. Y hace una semana pasó algo diferente en el edificio en donde trabajo actualmente. Estaba haciendo mi ronda por el piso 8 cuando escuché que una puerta se cerró. Me detuve inmediatamente porque sabía que todas las oficinas ya deberían de haber estado cerradas y que no había nadie más además de mí en el edificio. Caminé hacia donde había escuchado el ruido y al final del pasillo vi a un hombre vestido de traje. Estaba parado frente a una puerta y me daba la espalda. «Disculpe, señor», le dije. «El edificio está cerrado». Pero él no se movió. Seguí caminando, yo ya estaba a unos 3 metros cuando volví a hablarle. «Señor, ¿me escucha?». Entonces respondió: «¿Por qué sigues viniendo aquí?». Su voz era muy extraña, no sé cómo explicarlo, pero parecía que varias voces estaban hablando al mismo tiempo. Le dije que yo trabajaba ahí y que necesitaba que se saliera del edificio. Entonces me respondió: «No, tú no trabajas aquí.
Tú vigilas. Después di un paso hacia la puerta. La puerta se abrió sola. Del otro lado no había luz. Estaba todo oscuro. Y antes de entrar, el hombre dijo: Ya casi es hora. Y entró. La puerta se cerró detrás de él. Yo fui corriendo, la abrí y pensé que quizá había otra oficina, algún pasillo o una salida que no conocía, pero no había nada. Era una oficina completamente vacía, sin muebles y sin otra puerta. Y por supuesto, tampoco había nadie. Desde esa noche las cosas diría que han empeorado. Lo veo mucho más seguido y cada vez más cerca. Algunas veces son 3 o 4 al mismo tiempo. Los he visto caminar juntos por los pasillos como si tuvieran conversaciones entre ellos. Lo extraño es que hablan en un idioma que no reconozco. Ni siquiera sé si son idiomas reales. Mira, yo no sé qué significa y tampoco sé qué quieren de mí, si es que quieren algo de mí. Y quizá esto suene extraño, pero quería preguntar si alguien más ha vivido algo parecido. No solamente vigilantes, también gente que trabaje de noche, personal de limpieza, choferes, gente que esté sola en edificios durante la madrugada. Hola, una vez conseguí trabajo en un centro comercial, ayudando a desalojar los locales que iban quedando vacíos. El trabajo empezaba cuando cerraban el centro comercial y normalmente terminábamos alrededor de las 3 de la mañana. Realmente no era un trabajo complicado. Teníamos que sacar los estantes, muebles y cualquier cosa que hubiera quedado dentro de los locales, llevarlos a una bodega y después cargar todo en un contenedor para que se lo llevaran. El único detalle era el camino que teníamos que recorrer para llegar a esta bodega. Detrás de los locales había una serie de pasillos que estaban todos conectados entre sí, pero solamente tenían una salida. Eran de estos pasillos de servicio que prácticamente nunca ve el público y que parecen sacados de una película de terror porque son puro cemento. Al principio todo iba bastante bien. El lugar era tranquilo y realmente nunca había pasado nada extraño. Lo único que me incomodaba ciertamente un poco era que alrededor de las 2 de la mañana los guardias apagaban las luces de estos pasillos y teníamos que recorrerlos usando una linterna. No sé por qué lo hacían. Supongo que para ahorrar luz, pero la verdad es que caminar por allí, completamente solo y solo con la linterna, no era precisamente lo más agradable. Aún así, durante los primeros días, la verdad es que no hubo ningún problema. El pasillo sí me daba cosa, pero nunca había visto ni escuchado nada raro. Hasta que una noche pasó algo que todavía recuerdo perfectamente. Estaba haciendo mi trabajo como cualquier otro día. Había llevado algunas cosas a la bodega y estaba regresando a uno de los locales que estábamos desalojando esa noche. Justo en ese momento que se apagan las luces en los pasillos, yo no llevaba la linterna conmigo. Como sabía que dentro del local todavía había luz, simplemente pensé, bueno, camino rápido y ya. Así que empecé a avanzar un poco más deprisa, tratando de no pensar demasiado en la oscuridad. Cuando estaba por doblar en uno de los pasillos, sentí algo. Alguien me susurró directamente al oído. Y no fue un ruido a lo lejos. Sentí claramente que alguien estaba detrás de mí y que me había hablado prácticamente en el oído. La verdad, ahí sí me zurré del susto. Me quedé unos segundos sin saber qué hacer, pero inmediatamente intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Dije, bueno, chance me estoy sugestionando por estar caminando solo a oscuras. Y la verdad es que el lugar no ayudaba mucho, como te digo, estaba oscuro y era de esa oscuridad que hasta hace que te dé frío. La noche continuó y traté de olvidarme de lo que había ocurrido. Para cuando ya faltaba poco para terminar mi turno, solamente me quedaba un par de viajes. Y fue precisamente en uno de estos últimos viajes cuando volvió a ocurrir algo. Esta vez yo sí llevaba mi linterna. Iba de regreso hacia el local por los mismos pasillos oscuros y cuando llegué prácticamente al mismo lugar donde había escuchado el susurro, antes de doblar la esquina, alcancé a ver algo. Había alguien asomándose desde una de las esquinas. Solo vi una especie de figura que parecía estar allí mirándome. Entonces levanté la linterna y la alumbré directamente. Lo que fuera que estaba allí se movió rapidísimo.
No exagero cuando digo que parecía uno de estos videos de YouTube de brujas captadas en cámara. Fue algo que cruzó la esquina a una velocidad que no me pareció normal. Ahí sí, empecé a gritar y salí corriendo por el pasillo hasta llegar al local. Cerré la puerta y me quedé ahí intentando tranquilizarme. Después llamé a uno de los guardias y le pedí que por favor me acompañara cada vez que tuviera que pasar por estos pasillos. Cuando terminó el turno, le conté todo lo que me había pasado. También le pregunté si alguna vez había experimentado algo parecido, pensando que probablemente me iba a decir que no y que simplemente había sido mi imaginación y todo lo que yo traía en la cabeza. Pero sorprendentemente, su respuesta fue que sí. Según él, ese tipo de cosas era bastante normal en estos pasillos. Me contó que en varias ocasiones había escuchado palabras o susurros cuando estaban solos y que en otras ocasiones incluso encontraban objetos movidos del lugar sin que nadie los hubiera tocado. Pero hubo algo que me llamó todavía más la atención. Me dijo que a varios de los guardias se les había aparecido una mujer. No me explicó mucho más, solo me dijo que no era la primera vez que alguien le contaba algo parecido. Y después de esa noche, solo trabajé una vez más. La verdad ya me daba miedo. Cada vez que tenía que entrar a estos pasillos sentía una energía muy rara y no podía caminar por allí pensando en lo que había visto. Así que preferí renunciar. Esa última noche llegué a mi casa y no dormí nada. Me quedé dando vueltas en la cama pensando en ese susurro y en aquella cosa que había visto detrás de la esquina en el pasillo. Así que terminé aplicando la vieja confiable. Al día siguiente, en la universidad, me quedé dormido. Editando este episodio, pude percatarme de que en la grabación se puede escuchar una ecofonía singular. Siempre cuido que no haya ruido cuando grabo, pues cuido el tiempo y el espacio de grabación. Escúchala y dime qué piensas. Una historia bastante fuerte para terminar este episodio, sobre todo con esta imagen mental de la figura observándote en la esquina de un pasillo. Creo que es escandalosamente aterradora. Tú que me estás escuchando, si tienes tu historia, no te olvides de compartirla acá en Espectro Podcast para compartirla, contarla acá con la comunidad y déjame saber tú qué piensas. ¿Cuál de estas historias fue la que más te sorprendió? La verdad es que yo creo que leer estos relatos, que escuchar estos relatos de vigilantes nocturnos, de trabajadores que tienen estas condiciones, digamos, de quedarse solos a altas horas de la noche en algunos edificios, siempre son súper interesantes de escuchar, sobre todo porque ahí te das cuenta que estos lugares, aunque puedan estar infestados de gente durante la luz del día, en las noches tornan a un tono muy oscuro y muy particular que guarda muchísimos secretos, así en muchísimos edificios de la ciudad. Agradezco a las personas que compartieron sus testimonios y que me dejaron contarlos por acá en el podcast. Y no me queda nada más que decir. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast, tu dosis semanal de historias de terror. No te olvides de dejar tu me gusta, de compartir el contenido si fue de tu agrado. Y yo te espero aquí. Nos escuchamos y nos vemos en Espectro Podcast la semana que viene con nuevas historias de terror. No te olvides de dejar un comentario. Yo te quiero mucho. Quiérete tú también.